Después de los acontecimientos que llevaron al gobierno del estado a Carlos Green, Tomás Garrido tuvo que hacerse cargo del gobierno interino de agosto de 1919 a enero de 1920. 5 meses le bastaron para empezar a poner en práctica alguna de sus ideas. Inició nuevos procedimientos en materia administrativa, dio los primeros pasos para integrar las ligas campesinas y las agrupaciones obreras y formó los primeros grupos juveniles identificados con la revolución. Tenemos un periodo muy fuerte o muy interesante con Tomás Garrido, que son de los años 30, que es el inicio de una modernidad, vamos a llamar de una manera primigenia, porque son las estructuras sociales, económicas y políticas que Tomás Garrido toma como referencias van dejando la pauta para una arquitectura como tal que no se ve reflejada sino hasta los años 60, los años 70, que es lo que vamos a ir viendo. Sin embargo, con Tomás Garrido se toman en consideraciones las estructuras de la agricultura y la ganadería, que es lo que prepondera en el Estado, y eso da pauta a la construcción y a la edificación de haciendas. Digamos que Villahermosa, por lo tanto, empieza a tener una transformación paulatina, pequeña, todavía se sigue considerando como un pueblo o poblerino, en palabras de Carlos Alberto Madrazo Becerra en su quinto informe de gobierno. Sin embargo, esto va generando que Villahermosa se vaya confabulando dentro de la construcción arquitectónica urbana como una ciudad, como una capital. En los años 40 y en los años 50 aproximadamente se empieza a dar una edificación de arquitectura entre modernidad y tradicional, y eso se debe precisamente a el monocultivo del plátano. Recordemos que con Tomás Garrido se tiene lo que se conoce como el periodo del oro verde, porque es la exportación indiscriminada y de manera preponderante del plátano, y de igual manera lo que es el cacao y lo que es la copra. Esto va permitiendo entonces que estructuras económicas se posicionen dentro de la linealidad de Villahermosa y se va construyendo una arquitectura. Tan es así que en los años 50, con el descubrimiento del petróleo en Tabasco, se empieza a dar la transformación más fuerte, y es precisamente con Carlos Alberto Madrazo Becerra en su periodo de gobierno que la ciudad de Villahermosa se constituye en su manera morfológica a como la conocemos actualmente. La capital del estado quedó chica al flujo de población y de vehículos automotores. La presencia inesperada de miles de connacionales que traían su propia cultura impactó al pueblo tabasqueño, que a la larga se vio obligado a modificar costumbres, iniciándose un proceso de interculturización que terminó por sepultar la apacible vida provincial de otros tiempos. La arquitectura fue evolucionando por periodos. Hacia la época de los años ya 80, nosotros vemos en Villahermosa construcciones como la zona Sicón. Aquí encuentra usted la Casa de Artes, el Museo de Antropología Carlos Pellicer Cámara, su escuela Ceiba, llamado el Centro de Investigaciones de las Bellas Artes, y todo excepto la Biblioteca Pública José María Pino Suárez, que se construye en 1987, o se inaugura. Vino el presidente de la República, Miguel de la Madrid, a inaugurarlo durante el periodo del licenciado Enrique González Pedrero. Eso, inclusive, esa construcción ganó un premio a nivel latinoamericano como las mejores obras arquitectónicas del continente. Y esto es como admirar nosotros la arquitectura, caminando. Recorremos la ciudad y vemos que ahora la torre empresarial de gran impacto, la llamada torre de Pemex. Bueno, nos pasamos a Tabasco 2000 y vemos allí el centro administrativo, una arquitectura modernista plenamente.
Para los años 70, el gobierno de Leandro Rovirosa Aguade dio especial importancia a la salubridad y a la educación, el abastecimiento de agua potable, las obras públicas, la construcción de pasos a desnivel y la pavimentación de muchas calles de Villahermosa. La transformación llega a ser tan acelerada, estamos hablando finales de los 60, principios de los 70, que no se da un ordenamiento territorial adecuado y empiezan a surgir y la ciudad se empieza a conformar a partir de asentamientos irregulares. Estamos hablando de la colonia Gaviotas, la parte de Tierra Colorada, toda esta parte de Mallito, donde empieza a haber a partir de esta fiebre del oro negro una incidencia muy fuerte y una migración al interior del estado que se sale de las manos del gobierno y la arquitectura, por lo tanto, no logra responder en esos momentos todas estas condiciones. Más que la arquitectura, se piensa en un reordenamiento territorial y esto se ve claramente con Rovirosa Aguade. Rovirosa Aguade plantea el reordenamiento territorial, se plantea por primera vez lo que es una oficina de ordenamiento territorial y surge en Rovirosa Aguade lo que se conoce como ciudad industrial. Es decir, las arcas del gobierno empiezan a tener y hacerse anchas por la expropiación petrolera y lógicamente por todos esos recursos que Pemex está dejando y permite entonces considerar ya a Villahermosa y al Estado como un productor no solo de materia prima sino también de la industria. A partir de 1983, el gobierno de Enrique González Pedrero puso en marcha el Sistema Estatal de Planeación Democrática para encargarse de recoger la demanda popular de obras y servicios, permitiendo avances democráticos sin precedentes. Y los años 80 es algo muy interesante, muy curioso. ¿Por qué? Porque permite y es el resultado de toda esta riqueza desmedida que Pemex tiene. Y a tal grado que en los años 80 surge lo que es el diamante, ¿no?, del gobierno de Enrique González Pedrero, que es el conjunto y la zona urbana de Tabasco 2000. Sin embargo, hay que recordar algo muy interesante. En el año 58, lo que fue Tabasco permite y da muestras de un urbanismo y una arquitectura que no se daba. Es decir, en 1958, debido a la presencia de Pemex y al descubrimiento del petróleo, surge Ciudad Pemex. Ciudad Pemex es bastante interesante estudiarla porque dentro del siglo XX muchos estudiosos han coincidido que es la única ciudad en el siglo XX en el país que se construyó de la nada. Si nosotros damos referencias de Orizaba, de Coatzacoalcos, de Minatitlán, estas ciudades petroleras propiamente no es más que la transformación de una ciudad que era agrícola y se transformó en petrolera. Sin embargo, Ciudad Pemex de 1958 es una ciudad que surge a partir de Pemex, de la presencia y del petróleo. Entonces se vuelve también muy interesante como objeto arquitectónico y como objeto urbano. Tan es así que en 1954 la primera carretera que se asfalta dentro del estado es la que comunicaba Macuspana con Villahermosa, precisamente para hacer esta conexión y esta relación comercial. Entonces nos damos cuenta que la arquitectura va respondiendo y el urbanismo y estas estructuras urbanas van respondiendo a las estructuras económicas del lugar. Entonces, retomando lo que habíamos comentado, en los años 80 se empieza a dar toda esta revolución, pero ahora con González Pedrero es una revolución cultural. Las arcas del gobierno estaban en buen estado, digamos, había la posibilidad de poder hacer proyectos urbanos más grandes y surge lo que es la zona SICON, que es la que todo el mundo conocemos, y ahí vienen arquitectos fuera del estado. La traza y conjuntos donde se localizan los inmuebles mejor conservados son los del centro histórico de nuestra ciudad, que guardan los bienes vinculados con la historia de nuestra tierra. En otros países, digamos, el valor agregado que se le da a un proyecto incluye el poder, digamos,
incluir a los dueños de los predios y los edificios y casas de donde se tiene que marcar el proyecto, y digamos que tienen un beneficio de valor agregado, y eso se da a través, digamos, de también una cuestión social. En los años 90, la arquitectura prácticamente queda estancada, no se dan nada más que pequeñas réplicas de la materialidad que utiliza Teodoro González de León en sus proyectos, que en este caso que es el concreto martelinado, y se dan pequeñas réplicas dentro de esta construcción arquitectónica. Entonces, en los años 90, por ahí nada más tenemos la remodelación del Parque La Pólvora y otras cuestiones por ahí en menor escala. Ya no hay esta incidencia fuerte de lo arquitectónico y de lo urbano, por lo mismo, porque pues, las condiciones se presentan de manera diferente. En los años 80, con el predominio, la economía de Tabasco se mantiene ya no tanto por Pemex, sino por la ganadería. Tan es así que la ganadería de Tabasco en los años 80 dotaba de la carne al Distrito Federal. El 80% de la carne que consumía el Distrito Federal era precisamente la carne proveniente de Tabasco, y el resto era para el norte del país. Tan es así la presencia que tenía este gremio ganadero, que eran los que dictaban los lineamientos políticos y económicos del Estado. Este recorrido hacia el pasado es muestra que la arquitectura tabasqueña se ha distinguido y caracterizado por el sentimiento humano. Sus integrantes están obligados a trascender con construcciones que le den sentido a su esencia como tabasqueños. La arquitectura ha evolucionado, ha tenido algunos controles, obviamente en el uso de materiales, y pues aquí vamos. Esto seguirá evolucionando, no se va a detener, porque viene la creación de los arquitectos, de los diseñadores mismos, y esto va a seguir evolucionando. Los jóvenes tendrán oportunidad de ver esos cambios en 10, 20, 30, 40 años adelante. Todavía falta hacer estudios para hacer una integración de parques públicos. Hay algunos que han funcionado. El uso del Parque La Choca, creo es de los parques que realmente por el espacio, por la forma que se diseñó, tiene mucha actividad, y además tiene el entorno, muchos fraccionamientos de diferentes tipos sociales que llegan ahí, y es de lo que tiene mayor actividad. El Tomás Garrido en las mañanas tiene utilidad de espacio público con la gente que llega a correr, en la tarde los visitantes, y hasta en la noche hay espacios para convivencia. Eso es lo que debemos rescatar, los espacios públicos para una convivencia familiar, que es la integración de las familias. En algún momento solo la zona centro era una zona de vivienda, no era una zona comercial como tal. Acuérdense que Villahermosa lo que tenía como comercial era el río, la margen del río,
donde se comercializaban todo lo que venía de los municipios. Entonces, la zona centro eran viviendas como tal. Entonces, a través del tiempo fueron poniendo estos, digamos, comercios y la gente se trasladaba a vivir a otros lados, ¿sí? Entonces, se quedaban como comercio. En algunos casos dejaban la casa o la vivienda como tal cual estaba hecha y en otros casos hubieron remodelaciones como tal. Entonces, ya no había nada que rescatar. Y hay algunas que sí, hay algunas que hay que respetar, digamos, lo que nos marca el reglamento del INAH y preservar, pero en algunos casos ya se habían remodelado, ya se habían, digamos, modernizado, si lo quieres llamar así, por usar una palabra en arquitectura. Entonces eso significa que ya no había nada que preservar. Entonces, por eso ves como que acentos muy marcados de la zona centro en donde todavía existe esa preservación de ese tipo de arquitectura y en otras no, y de hecho hay una combinación porque puede haber una casita que es muy representativa del estilo de la colonia y aquí al lado hay un edificio o una casa que no tiene nada que ver con ese tipo de arquitectura. Entonces fue una evolución y digamos, para marcar eso a mí me gustó mucho un trabajo que hicimos en la universidad en algún momento con alumnos en donde el tiempo te llama a un poquito tener que evaluar todo lo que tienes en la zona centro y en algunas zonas económicas y evaluar también la cuestión de la vivienda. Por ejemplo, en otros países, digamos, el valor agregado que se le da a un proyecto incluye el poder, digamos, incluir a los dueños de los predios y los edificios y casas de donde se tiene que marcar el proyecto y digamos que tienen un beneficio de valor agregado y eso se da a través, digamos, de también una cuestión social. Para ser una ciudad que refleje que ha crecido a la par de una economía o de un elemento que hizo que moviera en algún punto toda la economía de México, pero también reflexionar si todavía tenemos que depender completamente de un suministro que es el petróleo para vivir y cómo nos podemos mover en la diversidad. Recordemos lo que dice González Pedrero, la pluralidad. No hay que homogenizar, homogenizar nos lleva al fracaso de las estructuras. Carlos Alberto Madrazo busca que se posicione Villahermosa. Se crea la carretera Golfo de México para comunicar Villahermosa con el centro y con el sur. Y a su vez se van implementando hitos urbanos. Como les había comentado, lo que es el malecón Carlos Alberto Madrazo Becerra, que lleva su nombre, se genera y se va posicionando como referente. Lo mismo pasa con el otro proyecto que les había comentado, ¿no? Entonces, el estar ahí en este claustro dentro del administrativo te permite estar de una manera tan agradable y tan confortable que puedes pasarte horas ahí. De hecho, yo lo he hecho, he manejado esos ejercicios de ir a ese edificio y he estado 2 horas viendo, observando, percibiendo el espacio y sinceramente no me da la necesidad, no tengo la necesidad, mejor dicho, de querer salirme de ahí, sino todo lo contrario, estar en ese momento. Entonces, esta arquitectura creo que también es válida retomarla para las nuevas generaciones para entender que la regionalidad tiene que estar íntimamente ligada a las cuestiones de la naturaleza.